Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos amados. Pueden tomar su lugar, por favor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Nos estaba acá enseñando y aprendiendo la palabra, la tremenda importancia que tiene el hecho de que el Señor haga las cosas en parejas. Pueden descender, mis hermanos de la alabanza. Desde el día viernes hemos estado insistiendo en esto. Dios, por alguna causa, que pues después incluso la misma Biblia tiene por primera vez el uso de la palabra sinergismo, ¿verdad? No es una palabra que se utilizara en el ambiente mundanal, ni del secular, ¿verdad? Secular, sino que era una palabra que por primera vez se ve. Aquí me dejaron unos papelitos, chicos. Se mira con el apóstol Pablo cuando dice la palabra sunergos, y esa palabra sunergos, de ahí viene la sinergia, el sinergismo, y de ahí pues vinieron a darse muchas palabras en diferentes profesiones, en la medicina, en tantas cosas, de ese sinergismo que había entre dos o más elementos. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros vemos que tenemos algún sinergismo. Fíjese qué tremendo eso, hermano, porque se supone que debería de potencializar a alguien un elemento que sea similar a él. No sé si me va a entender con esto, pero digamos, la primera vez que yo me enteré de este término me estaban enseñando acerca de unos diuréticos. Entonces, era un diurético que potencializaba a otro diurético, de tal manera que entre los dos diuréticos hacía que la gente pues orinara más, ¿verdad? Pero al potencializarlo impedía que se perdieran algunos electrolitos que eran básicos para el buen funcionamiento del cuerpo. Pero el asunto era que los dos eran diuréticos y se potencializaban. Ahora, la palabra en la Biblia, cuando aparece la palabra sunergos, aparece Dios y nosotros. O sea, es ilógico ante la mente humana. ¿Por qué razón? Porque tendría que ser algo similar para potencializarse entre sí. Pero nosotros no somos similares a Dios según nuestro concepto, aunque Dios sí nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Entonces, lo interesante es que Dios no necesitaría nada para potencializarse él mismo. ¿O sí? No, pero nos escogió a nosotros para que de alguna manera, me da pena decirlo de esta forma, así que usted, óigame, con un corazón circuncidado, para que lo potencializáramos a él. Pero él no necesita que lo potencialicemos, pues yo estoy consciente de eso. Pero entonces nos puso como colaboradores. Colaboradores. Él no necesitaba un colaborador. Mire pues, mire. Si usted dice, fulano es mi colega, se está poniendo al nivel de ese fulano. Le presento a mi colega. Pero, y decir colaborador es un colega. Hermano, eso es impresionante. Y Dios así nos toma. Eso es una de las cosas que yo no logro entender. Pero entonces, lo hemos estado hablando de parte de personas, ¿verdad? Digamos, una persona que potencializa a otra, una mujer que potencializa al hombre, un hombre que potencializa a la mujer, y así vemos el primer Adán siendo potencializado por el postrer Adán. Así vemos del lado de las tinieblas la iniquidad potencializando a la maldad y viceversa. Entonces Dios pone en virtudes que se potencializan entre sí con fines específicos. Hemos visto la fe, ya no voy a seguir hablando de la fe, hablamos de la fe y de la santidad en los primeros 3 cultos, pero ahora yo quisiera continuar con la potencialización.
La gracia tiene que ser potencializada y entra en un círculo virtuoso. No estoy tratando de hablar extraño, hermano. Simple y sencillamente así es como lo veo. Hay una virtud que Dios nos da y esa hace un beneficio en nosotros para seguir evolucionando. Por eso la Biblia dice que nosotros vamos a ser perfeccionados de gloria en gloria. Hay una gloria de Dios que nos agarra y hace lo que tiene que hacer en nosotros, aunque no completamente la gloria en sí. No sé si me doy a entender con eso que acabo de decir, que no actúa, que no somos llenos completamente de esa gloria, sino que una pizca de esa gloria hace algo en nosotros y nos entrega a otra gloria de Dios. Y así sucesivamente, interminablemente. Hasta podemos regresar a esa misma gloria primera y esa hace otra cosa que no había hecho en nosotros. Entonces el Evangelio es un proceso de salvación. Por eso es que explicamos en los primeros cultos que yo ya fui salvo y usted también ya fue salvo, pero tenemos que llegar a ser salvos. Por eso explicamos que yo ya soy perfecto y usted también ya es perfecto, pero tenemos que llegar a ser perfectos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos? Sí, ya somos en parte y tiene que purificarse eso. Por eso hay un tema que lo vamos a ver más adelante que se llama, que yo lo he dado, pero lo vamos a ver de otra forma, la perfecta perfección. Pero volviendo al punto, entonces, hay algo cuando el Señor venga, que tiene que haber sido visto en nuestro interior, en nuestro oír. ¿Cómo oímos? Porque por el oír viene la fe. Cómo oímos va a determinar cómo vivimos, y cómo vivimos va a determinar cómo nos vamos o nos quedamos. Si está aquí conmigo, hagamos una oración. Padre, danos un espíritu de revelación para entender tu palabra, Señor. Permite que venga de una manera explicada, de una manera sencilla, como solo tú lo sabes hacer. Para nuestra mente finita, Señor, el espíritu de revelación impacte en nuestro corazón. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, en este orden de ideas, yo quiero leerle a usted en 1 Tesalonicenses, y después vamos a utilizar la pantalla, el verso 14, unas cosas bien raras del Evangelio, ¿verdad, hermano? Si creemos que Jesús murió, eso está fácil, porque ¿qué personaje en la historia no ha muerto? Pero aquí no se queda así, por eso le digo que cosas más raras en el Evangelio. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, a ver, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Entonces tenemos que creer lo que sigue. Eso es lo que está diciendo acá. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea que todos los que ya pasaron a la presencia del Señor no murieron, solo durmieron. Y Dios los va a traer con él en la parucía. Ahora, aquí, esta es otra cosa bien, recuerden que estamos hablando un poco de escatología. Aquí, esto es bien impresionante, porque la pregunta es, ¿cómo los va a traer? Sí, pero ¿cómo? Ellos van a venir con él, pero ¿cómo? Porque él los va a traer con él. Pero miren lo que dice a continuación. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, ¿cómo los va a traer? Están acá. Ellos no están completos. No están completos. Él los trae. Él trae sus espíritus, pero no han sido resucitados.
Él los trae como espíritu. Es que mire, hermano, cuando alguien muere, su espíritu va al Padre que lo dio, y el Padre lo coloca. Si era un espíritu redimido, el Padre lo coloca en la Nueva Jerusalén. Y si era un espíritu no redimido, el Padre lo coloca en Babilonia. Entonces, cuando el Padre desciende, cuando el Hijo desciende, trae consigo a los que durmieron en él. Pero ¿dónde estaban esos? Estaban en la Nueva Jerusalén, pero no estaban completos. Ellos estaban en espíritu. Por eso dice la Biblia que nosotros nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces los trae con él, y aquí estamos los vivientes que hayamos permanecido, y entonces estos espíritus los mete en cuerpos que estaban acá, y entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Después nosotros, los vivientes que hayamos permanecido, no los vivos, sino que los vivientes que hayamos permanecido, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Aleluya. Porque hermano, por eso es que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros, ni nosotros podemos ser perfeccionados por ellos. Entonces, ¿cómo vienen ellos? En espíritus. ¿Cómo vienen la segunda vez? Ya integrados. La primera vez vienen en espíritu. Les reintegran su cuerpo y su alma y se los llevan. La segunda vez, porque eso sería en la parusía, ya en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él asienta sus pies sobre el monte de los olivos, entonces ya no vienen en espíritu. Ahora ellos ya vienen completos, y por eso es que Apocalipsis dice, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Pero ahí ya vienen completos. Entonces, pero el asunto acá que yo quiero abordar, aunque esto que le estoy diciendo es cardíaco, ¿cómo vienen? Por eso, entre paréntesis, mire pues, antes de la venida del Señor, perdón, desde luego, antes de la venida del Señor, debemos de distinguir la segunda venida cuando Él pone sus pies sobre el monte de los olivos. No es a esa a la que me estoy refiriendo. Antes de la parusía del Señor. Porque el Señor se tiene que aparecer en secreto. Cuando se aparezca en secreto, se lleva a un grupo de personas, juntamente con esos que resucita, se los lleva y regresa a los 7 años. Cuando regresa a los 7 años, los otros ya vienen completos, ya vienen resucitados. No los viene a resucitar, ya los resucitó en el principio. Y viene a realizar ciertas resurrecciones todavía. Pero esas son posteriores. Entonces, hermano, perdón, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Seguro? ¿Puedo continuar? Dígale, hermano, que está a la par, que le explique lo que le acabo de decir en 3 palabras. A ver si es cierto. Mire, lamento yo que en el desarrollo tecnológico que hay, no haya modo que encuentre cómo dibujar. ¿Con qué dibujo ahí? Ayúdame ahí, vení para acá. Me ayudas a dibujar. Primero, ponete aquí, mira, porque se lo voy a presentar en una pantalla. ¿Dónde dibujo ahí? Ok. Le puedes poner brillo porque vos miras ahí, pero ahí está. Sí, no, aquí quédate porque ok, quiero dibujar. Ahí, ahorita se lo voy a poner, solo voy a dibujar primero. Eso me tardo como 2 horas nada más y ya.
Pongámosle de una vez esto. Es de este. Qué desastre. Bueno, es que quiero asegurarme para lo que le voy a decir después. Quiero asegurarme de que me estoy dando a entender. Esta sería la avenida secreta y esta sería la avenida pública. Ok, esto tarda, yo aquí estoy contento porque estoy dibujando, pero ustedes no miran lo que yo estoy haciendo. 7 años. Entonces, la primera vez que él viene, que sería aquí, ese programa me lo tienes que instalar ante unos cuantos testigos. La primera vez que él viene acá, trae espíritus de gente que durmió en él. Y aquí hay vivientes. ¿Para qué trae a los espíritus? Para varias cosas, pero una de ellas es para reintegrarle su cuerpo. Le reintegra su cuerpo, transforma a los vivientes y se los lleva a una fiesta que va a durar 7 años. Cuando esa fiesta termina, él regresa. Esta es la venida pública. Cuando él regrese acá, él pone sus pies en el Monte de los Olivos y ya no trae espíritus. Ahora ya trae completos, espíritu, alma y cuerpo. Estos que trae acá van a reinar con él. Y otros que resucitan aquí van a reinar 1000 años, solo 1000 años. Solo 1000 años. Los otros van a reinar por la eternidad. O sea que si usted tiene tendencias políticas, no se lance para 4 años, mejor por lo menos para 1000, hombre. En 1000 años se puede hacer algo bueno, y en la eternidad también. Entonces, ¿para qué viene acá? Viene a obtener los cuerpos de los espíritus. Amén. ¿Sí me voy a entender? ¿Me puedes devolver mi señal? Gracias, hermano. Ok. Entonces ahora gracias, Rafita, que Dios te bendiga, ¿viste? Te dé muchos hijos. Bendición es bendición. Nada de andar escogiendo, espiritual no. Bendición es bendición. Ok. Entonces, óigame bien. Cuando el Señor venga en su parucía, se van a presentar los espíritus, no los resucitados. Porque los resucitados todavía no están. Se tienen que presentar los espíritus, se le van a manifestar a mucha gente. Y eso va a ser una señal de que el Señor ya está. O sea, ahí es en donde la gente va a ver a los Moiséses que nunca conoció, pero que el Espíritu le va a dar testimonio de que está hablando con un santo del Antiguo Testamento. Ahí es en donde van a tener comunión con los espíritus, sin ser espiritista, ni andar buscando esa comunión con espíritus de muertos, sino que como el Señor ya viene y trae consigo a los espíritus de los justos hechos perfectos, estos empiezan a aparecer en medio de todo el pueblo y le empiezan a decir a algunos: mire, el Señor ya viene, mire, somos nosotros la avanzada del Señor. Mire, cuando el Señor enviaba a algún pueblo, a alguna ciudad,
antes de llegar él, siempre mandaba grupos de 2 en 2. Mire, yo soy uno de los 2 que el Señor envió. Y aquí viene, qué sé yo, Pedro o Juan, alguien, un santo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que usted lo va a reconocer. Mire, hermano, lo que le estoy diciendo, sinceramente parece ciencia ficción. Eso es lo que parece. Pero no lo es. Eso está en la Biblia. La vida misma está llena de cosas que la gente la logra creer. Ahí salió la noticia de aquel muchachito de 2 años, hermano, que encontró en una población de los Estados Unidos al actor de Iron Man, que estaba filmando una película ahí y lo encontró, y cuando lo vio actuando, el niño de 2 años empezó a llorar desconsolado cuando se dio cuenta que Iron Man no existía en la realidad. Le tomaron fotos al tipo queriendo consolar al muchachito y él no quiso ser consolado. Pero eso es lo que le venden a toda la gente. Pero yo no le estoy diciendo cosas que son ficción a usted. Yo le estoy diciendo algo que está en la Biblia. El Señor traerá con él a los que durmieron con él, porque no murieron, porque los que están en Cristo no morirán jamás. Se fueron de la tierra, pero no están muertos, están dormidos. Pues cuando Él venga los trae sus espíritus. Sus espíritus van a ser vistos por mucha gente. Nosotros hemos visto ya algunas cosas así. En uno de los retiros, que estaban, los buses estaban ahí, uno de los hermanos vio a un hermano que ya partió y que se metió en la pared. ¿Cómo fue la cosa? ¿Alguien se recuerda exactamente qué fue lo que sucedió? ¿Alguien tiene el testimonio ese? ¿No? ¿El hermano qué? Sí, el hermano vino, estaba en su carro, vio por el retrovisor y vio al hermano. Vio al hermano y el hermano se metió entre la pared. ¿Ah? Habló con él. ¿Y por qué no hablan ustedes entonces? El muerto habló y ustedes no me hablan para... Chica, hermanos. El dormido habló, pues, y ustedes que están despiertos. A ver, llevar el micrófono. ¿Cómo fue? ¿Quién es el que se acuerda? O sea que yo no estoy hablando, ni estoy hablando de, uy, la calle donde tú vives. No, reprendo en el nombre de Jesús. Era un hermano del área de evangelismo. Venía a parquear su vehículo para irse en los buses. Y dice que se le encontró en el área de parqueo y entró, atravesó la pared, pero antes de eso él le dijo que se esperaran, que faltaba un poco de tiempo. Pero el hermano ya había partido. Pero esto fue hace 2 años. 2 años, ¿va? No, o 3. Porque en el retiro pasado estábamos allá, en Camino Real, y un hermano abrió la puerta, pero uno que ya partió. ¿Quién fue, hermano? Mire, es que a mí se me olvidan esas cosas, hombre. Ustedes no se recuerdan, porque yo se los conté. No, ese fue el de aquí. Pero allá abrió la puerta, vio así, la volvió a cerrar, y el hermano que lo vio dijo, es el hermano, pues si ese se murió, y pues, no puede ser, estoy viendo visiones, y volvió a abrir la puerta y volvió a asomar la cabeza. O sea, yo tendría que preguntarle, ¿usted cree verdaderamente que los que ya partieron están vivos o están en la zona fantasma de Superman? ¿Están vivos? Y tengo versículos bíblicos para decirle que eso es posible. Porque en el monte de la transfiguración se aparece Moisés, y Moisés estaba muerto.
Y se aparece en el monte de la transfiguración, muerto y enterrado. Porque el Señor dijo, dice en la Biblia que el Señor mismo lo enterró y que nadie sabe dónde está. Y ahí aparece Moisés. Elías, pero Elías no se había muerto. Elías se fue vivo. Pero por eso digo yo, los que ya partieron, hermano, están vivos. Entonces un día se te aparece uno de esos, hermano, te vas con él de una vez del susto, ¿ah? Pero pregunto yo, ¿usted cree que eso es posible? ¿Qué evangelio más loco este, hermano? Cuando yo oigo a todos los predicadores que predican de eso de que el reino ya, digo, no cabe duda que yo soy una especie en extinción, en peligro de extinción, en peligro de raptación, vamos. Ok, volvamos a la cordura. Entonces el Señor viene, los trae a ellos y ellos empiezan a hacer una obra. Miremos Hebreos, capítulo 11. ¿Capítulo 11 o capítulo 10? Ahorita lo vamos a encontrar. Creo que sí. Miremoslo, si lo tienes ahí, tienes el micrófono, lo podemos leer de una vez. No. No, es un verso que dice que ellos no serán... aquí está, es de 11. Dice, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Eso quiere decir, hermano, vamos a ver si tengo alguna otra versión acá que lo diga un poco más claro. Porque Dios, teniendo en cuenta, dice, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. O sea que los tienen que traer. Ellos, mano, ellos no pueden ser hechos perfectos sin nuestra participación. Y nosotros no podemos ser hechos perfectos sin la participación de ellos. Lástima que la letrita es muy pequeña y no se mira. Pero yo sí la miro, eso es lo importante, ¿verdad? Pues si me tiene confianza. Entonces volvamos acá. Aquí surgen algunas preguntas que yo le tendría que hacer. ¿Cuántos creen lo que dice 39:11? Léase 39:11 de Hebreos, por favor, porque no lo logró leer acá. Sí, usted me entendió. 11:39. Hebreos 11:39. ¿Qué versión? TLA. Esa, mira, TLA. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. 11:40. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Dale un aplauso al Rey. Ahora, mire, ahí está bonito. Pero hay una versión que dice que ellos no van a ser hechos perfectos sin nosotros. Leamos. Porque eso no es lo mismo. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Eso es distinto. Pero permíteme, eso es distinto. ¿Cómo dice la Dios habla hoy? Sí, pero eso que dice esa versión, ¿cuál es? Nueva traducción viviente. Que
no fueran hechos perfectos sin nosotros, sin nosotros. Esto es bien grosero, hermano. Porque ahí ya nos está diciendo que al mismo tiempo. Es decir, mira pues, si yo digo que alguno de estos hermanos, aquí mi hermano, no va a ser hecho perfecto sin mí. Entonces quiere decir que yo tengo que tomar participación en su perfeccionamiento. Sí, es más o menos esto. Pero póngame atención. Entonces él no puede ser hecho perfecto sin mí. Pero cuando vemos 11:40, todos esos murieron. Y no pueden ser hechos perfectos sin nosotros, sin los que vivimos. ¿Por qué le digo que esto es una grosería? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué le digo yo que esto es una grosería? Hermano, yo tengo que detenerme acá. Porque nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos se perfeccionen. Pero, hermano, pero si ellos ya se murieron y son los héroes de la fe. Espérate, mira, ellos se murieron. Ellos se murieron y son héroes de la fe. Pero no pueden ser perfectos sin nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que hacer algo por ellos. No, hermanos, miren, pónganme atención en esto. Pónganme atención, por favor. Yo quiero que usted saque sus propias conclusiones. Yo se lo podría decir más claro. Ellos que ya se murieron no están perfectos. Para ser perfectos nos necesitan a nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer cosas por ellos. Vaya, pues se lo voy a poner de otra manera. ¿Puedo ponerlo de otra manera? Óigame lo que le voy a decir. Mire pues. Allá está Juan Pueblo, allá en el Antiguo Testamento. Se casó con María de Pueblo. Pero resulta que Juan se murió y no pudo tener hijos. No tuvo hijos y se murió. Entonces la ley del levirato decía que el hermano de Juan Pueblo tenía que meterse con la viuda para engendrarle un hijo. Pero que el hijo no iba a ser llamado hijo del cuñado, sino del muerto. O sea que el vivo hacía una obra que le iba a ser tomada en cuenta al. Entonces lo que dice Hebreos 11:40 es que nosotros tenemos que hacer alguna obra para que estos héroes de la fe sean perfeccionados. Ahora eso sí es, por eso le digo yo, eso es una grosería decirlo, sobre todo en internet y en la televisión. Pero hermanos, si lo voy a esperar a decir hasta que el Señor venga, mejor se lo lanzo de una vez. ¿Quién me puede refutar si ahí lo dice? Claro que hay algunas traducciones que lo trataron de maquillar, le pusieron un poquito de make-up, ahí le echaron el montón de cosas que se echan las hermanas, el barniz ese que se pone, ¿verdad? Para acoplarlo como ellos quieren, como según dice su doctrina. Pero lo que dice es que ellos no pueden ser perfectos sin nosotros. Por eso Jesús trae con él a los que durmieron en él.
y nos junta a nosotros y entonces al verlos nosotros a ellos nos vamos de esta vida. Y ellos hacen que nosotros seamos perfeccionados cuando estamos viendo que realidad impresionante de un mundo espiritual y nosotros hacemos cosas por ellos. ¿Para qué, hermano? Por eso salieron doctrinas heréticas como, mejor ya no digo. ¿Por qué cree usted que la Iglesia Católica dice que ellos haciendo cosas, los vivos pueden sacar almas del purgatorio? Pues los vivos están haciendo cosas por los muertos. Por eso le digo que esto es una grosería. Pero dice en la Biblia. Hermano, entonces existe el purgatorio. No, yo ya le dije que el único que existe es el purgatorio, que es el infierno de los chuchos. Hermano, van a venir espíritus de justos hechos perfectos y van a hablar con gente que está acá para que hagan cosas por ellos. Me baso en la Biblia, pero le puedo contar, solo para poner un ejemplo, ¿le puedo contar algo o no? Pero no es algo que me pasó, sino que es algo que ahí hasta en el cine. Pero no me estoy basando en la lica. Pero entiendo lo que la lica dice porque entiendo la Biblia en ese sentido. Me hace falta un montón de entendimiento, pero más o menos le atino a algunas cosas. Déjeme explicarle. ¿Usted vio alguna vez una película que se llamaba Sexto Sentido? ¿Cómo era? De un niño que miraba muertos. ¿Verdad? Entonces, bien, él va y lo atiende un psicólogo, que al final de la película se da cuenta que el psicólogo también estaba muerto, pero el niño estaba vivo. Y entonces le apareció una muchachita debajo de la mesa, donde él estuviera se le apareció una muchachita y el psicólogo lo tranquiliza y le dice, ¿por qué no le preguntas si qué quiere que hagas por ella, para que te deje molestar? Entonces el muchachito le pregunta a la que ya se fue que qué quiere que haga. Y entonces la niña le dice, mi madrastra me envenenó y yo la filmé. Y entonces ahorita están velando mi cuerpo, pero también está envenenando a mi hermana menor. Entonces yo lo que quiero es que tú llegues, porque yo no puedo, no tengo cuerpo. Que tú llegues y agarres el video y se lo pongas a mi papá y que se siente y lo vea. Hermano, dije yo, Padre Santo, ayúdame por favor, me arrepiento de haberme sentado a ver esta película. Y entonces, bueno, la miran y cuando la mira dice, oh, se descubre todo el tamal. Eso es lica, eso es Hollywood. Que a veces Hollywood se dispara a unas, hermano. Que dice uno, estos bandidos, ¿de dónde sacaron esto? Los hermanos no creen esto y estos lo creen. Impresionante. De un ángel que se vuelve hombre y se mete con una mujer, lo que dice Génesis capítulo 6. Bueno, pero ese es otro rollo. Entonces, lo que dice Hebreos 11:40 es que nosotros tenemos que hacer algo por ellos. Ellos no van a poder ser perfeccionados sin nosotros. Pero para eso, nosotros, según Hebreos 12:23, nosotros tenemos que acercarnos al monte Sión. Y en el monte Sión están los espíritus de los justos hechos perfectos. Y si Dios les da permiso a ellos, por favor, no es de irse a una mesa a buscar el espiritismo. Reprendo en el nombre de Jesús. Desautorizo a cualquiera que salga diciendo que yo dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que si tú te acercas al monte Sión
Ahí vas a encontrar a la ciudad del Dios justo, al juez de todos, a la sangre que habla mejor que la de Abel. Y hay una lista a miríadas de ángeles en asamblea festiva. Y dentro de eso, todo eso que hay en Sión, dice a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Es decir, los espíritus son hechos perfectos, pero no están completos, porque les hace falta su alma y su cuerpo. Entonces hay cosas que no pudieron hacer. Eso es lo que está hablando Hebreos. Estos, aunque lograron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron las promesas. Bueno, mejor sigo con otro tema porque usted se me queda viendo. Hermano, ahora ese evangelio, perdón, ese evangelio no se parece absolutamente en nada al evangelio del reino ya, que trata de rimar cosas sin la Biblia. Entonces volvamos otra vez. Primera, Sergio, guarda la cordura, por favor, no la gordura, esa que la guarden los hermanos, yo la cordura. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, pero espéreme. Entonces, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. No era una imaginación del bendito apóstol era palabra del Señor. Que nosotros los vivientes que hayamos permanecido hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y entonces sí, los muertos en Cristo estarán primero. ¿Por qué? Porque Él trae todos los espíritus. Y dice, vos te vas para allá, vos para allá, para allá. Todos, vamos. Se meten. Y ahí resucitan. Entonces nosotros los vivientes que hayamos permanecido, seremos arrebatados. Yo, ¿sabe cómo me lo imagino yo? Como que en el último, va a ser el sprint final, y va a ser una carrera contra el tiempo. Vamos a parecer locos, si ahorita parecemos locos en ese momento, a saber qué van a pensar de nosotros, porque vamos a tener una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo y con los ángeles y con el mundo espiritual, que nos va a decir, tienes que hacer tal cosa, tienes que ir a tal lugar, tienes que hacer tal otra, tienes que ir pam. Mire, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo. Déjeme contarle algo que sucedió. Esto sí nos sucedió a nosotros. Mi apóstol era un hombre muy ocupado. Y le llegaban muchas notas, muchas cartas y muchas preguntas. Entonces él las distribuía entre varios siervos, dentro de los cuales me había hecho el honor de darme algunas a mí. Entonces me mandaron la notita de un pastor de México que nos planteaba un caso terrible. Y el caso era el siguiente, se lo voy a sintetizar para después entrar al tema. El caso era el siguiente. Hermano, estoy confundido, ¿sí? Porque resulta que una hermana ya anciana se le empezó a manifestar un dolor en la pierna, y cuando empezamos a orar por ella se le manifestaba un espíritu. Nosotros empezamos a reprender y a reprender y a reprender y a reprender, y echábamos fuera el demonio y no se iba. Pasamos mucho tiempo, nos metimos en ayuno, en oración, echábamos fuera el demonio y no se iba. Hasta que un día el demonio, le preguntamos por qué no se iba. Y él dijo que no se iba porque él no era demonio. Entonces le preguntamos que qué era él. Entonces él dijo que él era el espíritu de un nieto de ella que se acababa de morir. Y que cuando lo llevaron a enterrar,
una bruja había echado un hechizo sobre su ataúd y eso lo tenía atrapado para no llegar al lugar que le correspondía. Hicieron todo lo que tenían que hacer, hicieron la exhumación, se llama, y cuando vieron, ahí estaba el hechizo. Nadie se dio cuenta que habían tirado un hechizo y estaba sobre el ataúd. Lo agarraron, lo rompieron, lo destruyeron y la hermana se sanó y el espíritu del niño se fue al lugar donde correspondía. ¿Qué es esto, hermano? Decían, ¿qué es esto? Y yo me quedé, porque yo más o menos tenía una idea, pero me fui con mi apóstol y le dije, mire apóstol, mire lo que pasó aquí, yo creo que es esto y esto. Sí, me dijo. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Los vivos tuvieron que hacer algo por ese muertito para que regresara donde tenía que regresar. Por eso cuando alguien se muere, la Biblia dice que llegan ángeles. Lázaro se murió, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Los ángeles llegaron y lo llevaron al lugar que le correspondía. Cuando alguien se está muriendo, una de las cosas, si él es cristiano, una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer es orar y decirle, bueno, mira, debes de soltar ya esta tierra, tú sabes que llegó tu momento, no tengas miedo, vamos a orar para que ángeles vengan, no la muerte, porque la muerte ya fue derrotada, pero que vengan ángeles de parte de Dios y te conduzcan al lugar adecuado. ¿Cómo voy de tiempo? Porque no he entrado en el tema que tienen ahí. Yo me metí aquí, hermano, y ya no mo que salga. 47. Bueno, entonces una de las cosas que se tiene que afinar aquí es el oído. Porque el Señor descenderá del cielo con voz. Voz de mando. Voz de arcángel. Trompeta de Dios. Es decir, él no baja visible, él baja invisible. Solo la voz. Está dando órdenes. Si oyeres hoy su voz, entonces empieza uno a oír la voz de, ok, tengo que ir para aquel lado. Es como una torre de control que le empieza a dar instrucciones a uno, a un aviador en medio de la neblina. Y le dice, tiene que agarrar tal pista, y tiene que hacer tanto, y bueno, cuántas cosas le dirá que nosotros desconocemos, pero él está siendo guiado no por vista, está siendo guiado por el oído de la torre de control y sus instrumentos, pero él no mira nada. Yo cuando empiezan a aterrizar, y yo sé que Guatemala es más o menos como Jerusalén en ese sentido, porque la Biblia dice que como Jerusalén está rodeada de montes, como los montes alrededor de Jerusalén, así está Jehová alrededor de los que le temen. Guatemala está rodeada de volcanes. Entonces ya cuando está todo nublado y yo miro que empieza a bajar el avión y todo blanco, digo, Padre Santo, por favor, que este hombre oiga, que oiga bien. Y de repente ya se mira la ciudad. Ay, gracias Señor, ahora que mire bien. Entonces Dios tiene que trabajar nuestro oído desde ahorita. Tienes que estar bien afinado en el oído. Y el tema, desafortunadamente, que me desvié, hermano, pero a saber, el Señor tal vez quería que yo le dijera que hay algunas obras que usted va a tener que hacer. Y que en algún momento nos ha tocado a nosotros hacer. Como a ese pastor que le tocó hacer esa exhumación y sacó y destruyó lo que tenía que destruir, y el espíritu de aquel niño pudo llegar a donde tenía que llegar, como otros que han tenido que aún bautizarse por otros. Que es un tema que es difícil entrarle, porque como los mormones se bautizan por los muertos, entonces es una súper requete contra hiper mega ultra penta giga tera herejía. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 23, me parece, si Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿por qué entre ustedes hay gente que se bautiza por los muertos?
Y no les está diciendo, Pablo, mire, 1 Corintios es una pasada de tráiler, desde el capítulo 1 hasta el último. Casi los maltrata. En esto no los puedo felicitar. En esto, ¿cómo es eso que se emborracha? ¿Cómo está eso que se van a los tribunales? ¿Qué acaso no hay santos? ¿Cómo es eso que tienen a ese bandidazo entre ustedes que se metió con la madrastra? ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo es eso que ustedes andan ahí por grupos o unos carnales? Una regañada desde el capítulo 1 hasta el último. Y cuando habla del bautismo por los muertos, no los regaña. No les dice, ¿por qué se están bautizando por los muertos? Sino que les dice, si Cristo no resucitó, ¿por qué lo están haciendo? O sea que si sí resucitó, tiene razón de hacerlo. No, mejor leámoslo. No me mire así, hermano. Pero yo qué culpa tengo, yo quería predicar en la Samaritana hoy. Padre bendito. Por eso yo no puedo creer en un evangelio. No, es 29, ¿verdad? Mire, es una regañada. 1 Corintios, los 16 capítulos son una regañada. Y ahora viene él y les dice, verso 28, cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, pregunto, pero si es así, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Verso 30. Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros, etcétera. Pero no les dice, pero qué barbaridad están haciendo ustedes. ¿Qué herejía es esa que están haciendo? Hermano. Les pasa el tráiler por profetizar, por pasar profetizando toda la noche. Y les dice, ya dejen de hacerlo así. Que profeticen por turno. 2 o a lo más 3. Regañados, poniéndolos en orden. Y cuando viene el bautismo por los muertos, no los cuadra. Si usted empieza a leer las versiones que más que traducciones son interpretaciones, aquí ponen otras cosas. Pero aquí lo que dice es que estos hermanos se bautizaban por los muertos. Eran unos herejes, mormones. ¿O qué eran? Estaban haciendo algo, un vivo, por uno que ya no lo podía hacer. ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Por qué lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo por esto, mire, Romanos capítulo 6, ya se me echó a perder el mensaje. El mío, pero el de Dios no. ¿Qué diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, te bautizaste en agua y te bautizaste en su muerte. Punto. Por lo tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos, pero mejor se lo voy a leer en esta otra versión. Siempre en las Américas, pero esta se parece más a la de... Ahí esta sí se mira. Vamos a ver.
¡Hala! ¿Qué me pasa? No sé qué estoy haciendo. ¿Qué estaba leyendo? ¿6 qué? Fíjese que esta Biblia de las Américas tiene la gracia de poner estas letras cursivas cuando la palabra no existe en el original. Entonces ahí dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ¿cuál es la semejanza de su muerte? Perdón, ¿cuál es la semejanza de su muerte? Bautismo en agua. Eso es lo que habíamos leído en los versos anteriores. Ahora dice, si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, cambiémoslo. Si nos hemos bautizado, vaya, ciertamente también estaremos unidos, y quitamos la palabra semejanza porque no existe. También estaremos en su resurrección. Aquí lo que dice el verso 5 es, si yo me bauticé, resucitaré. Ahora pongámoslo en negativo. Si no me bauticé y me muero, no resucito. Entonces el que se murió y no se bautizó no puede ser perfeccionado sin nosotros. Adiós. Entonces hay cosas que ellos van a hacer por nosotros y hay cosas que nosotros vamos a hacer por ellos. Pero esto se va a efectuar más y más cuando se acerque el retorno secreto, parusíaco, de Dios, del Señor Jesús, sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él va a traer consigo mismo a esta grande nube de testigos que se van a manifestar. Y entonces, hermanos amados, ahí vamos a dejar, mire, muchos hermanos que no han creído en lo sobrenatural del Evangelio, ahí se van a meter en problemas. Ahí los quiero ver cuando les pase lo que le pasó a ese hermano que vio a Luis Garós. ¿Quién era el otro que vimos, hermano? ¿Quién? Ah, Enrique. El apóstol Enrique, que le había dado un infarto en Chicago y se murió. Y en el retiro, abre la puerta, ya se había muerto, abre la puerta y él. Y un hermano lo vio y dijo, estoy viendo visiones, y se cerró la puerta. Y cuando él dijo, yo estoy delirando, vuelve a abrir y vuelve, hermano Enrique López era, ¿verdad? Hermano, hay muchas cosas que nosotros ignoramos del mundo espiritual. Lo hemos circunscrito todo a algo tan terrenal en el mismo evangelio del Señor Jesucristo. Perdónenme, pero no puede ser. No puede ser. Y eso nos debe dejar a nosotros bien claro que la muerte ya fue vencida. Y que todo el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y que todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. Eso es lo que Él dijo, que la muerte la derrotó. Ah, parece que hoy no pasan esto, ¿verdad? En la radio ni en la tele, ¿va? Ah, gloria a Dios. ¿Por qué no me dijeron? Les hubieras embuchado todo desde el principio. Platiquemos. 5 minutos platiquemos. Desembuche sus dudas. Pero ya. Sí, pero en internet. Y la señal de televisión también. De todos modos, entonces ellos también que pregunten. Los de internet que pregunten. Y primero Dios que les contesto.
Allá está mi hermana, mi hermano. Ahí te llevas el micrófono después para allá, hermano. Primero ahí con el hermano, con el pastor. Y después, dáselo a Tony, al hermano. Pregunta, dice, ¿a quiénes les corresponde bautizarse por los santos del Antiguo Testamento? ¿A nosotros? Los santos del Antiguo Testamento todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Los que salieron de allá, de Egipto. En Moisés dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero después de Moisés hubo gente que murió y obviamente no se bautizó. Tal vez la palabra obviamente no cabe porque sí habían cierto tipo de bautismos. Por eso surgió la secta esenia que se bautizaban 7 veces al día. Creo que eso no se puede decir quiénes lo tienen que hacer, sino que Dios es el que lo va a decir de una manera sobrenatural. ¿Verdad? Yo no quisiera, por lo tanto, que alguien viniera acá y me dijera, hermano, fíjese que mi abuelito sí creyó en el Señor Jesucristo, pero se murió y no se bautizó. ¿Será que yo me puedo bautizar por él? No, así no es la cosa, hermano. Si no, sacamos una lista y entonces ahí sí nos volvemos mormones, reprendo en el nombre de Jesús. Sino que tiene que ser algo muy sobrenatural, con sustancia, con sustento y con pie de imprenta. El pie de imprenta lo tengo yo aquí en la Biblia. A ver, por favor, sí, hermana. Dale el micrófono a la hermana, por favor, mientras le llegan el resto de las preguntas. Si hay preguntas por internet, necesito que alguien las atienda por aparte. Y hermana. Sí, hermano apóstol. Yo ya había pasado mi pregunta, es acerca de que si solamente los que han muerto del Antiguo Testamento o todos los que han muerto en Cristo, porque fíjese que yo he tenido varios sueños en los cuales de alguna forma son proféticos y todos han sido respaldados por la palabra de Dios, donde aparece mi madre, que ya pasó a la presencia del Señor, y una mi hermana, pero en todos yo he visto a mi madre y a mi hermana en unos lugares gloriosos, y siempre no me hablan, pero de alguna forma me hacen saber algo. Y lo que usted decía, en el monte de Sión, porque cuando yo estoy en la intimidad con el Señor, de alguna forma el Señor me hace saber qué es lo que quería decir. Pero ellas se bautizaron. No, ninguna de las dos. Las dos casi ya al final de una enfermedad recibieron al Señor y confesaron. Bueno, pues hay que esperar, ¿verdad? Es lo que yo decía hace un momento, ¿verdad? Que esos casos abundan. Y entonces tenemos que ser muy cautos. Si no, somos la denominación, la religión de los que se bautizan por los muertos, y tampoco queremos caer en eso, sino que lo queremos hacer queremos guianza del Espíritu Santo para hacer o no hacer lo que se haga o no se haga. Amén. A ver, hermano, ya me metí en el callejón y ¿qué puedo hacer yo, pues? Sí, dice ahondar en esto porque se le ha parecido su mamá y su hermana Olga, dice, ¿verdad? Que durmieron hace tiempo con el Señor, pero ha sido en sueños. Sí, es lo que estoy diciendo, puede ser en sueños, hermano, pero si Dios habla en sueños, y Dios puede permitir que estos espíritus de justos hechos perfectos lleguen en sueños. Lo que tenemos que hacer es tener una seguridad, y lo más adecuado sería hablar directamente con un ministro. Esto no es la primera vez que lo decimos, hay que ir con un ministro, con un ministro de los nuestros, que sabemos esto. Si va con otro va a decir, a la zona 15 está yendo usted, allá donde el ángel dorado. No, a la zona 5, donde el ángel negro. No, reprendo en el nombre de Jesús. Mejor sigamos. Dice, si alguien es cremado al morir siendo cristiano, ¿qué implicaciones tendría en la resurrección? Mire, Dios es poderoso para levantar a cualquiera de las cenizas. El mismo Señor Jesucristo se levantó en medio de las cenizas, en el holocausto. Yo lo que veo en eso es más que todo la motivación. Cuando alguien quiere ser cremado por motivaciones no adecuadas, de todas maneras Dios le va a pasar la factura. Ahí va a ser un castigo para ello. Pero ya el muerto, ¿qué puede hacer el muerto? Ya se murió, y alguien decía, no, quemémoslo. No se va a levantar él, no, porque nada, quemar, entierren. No puede, Entonces Dios tiene que tomar en cuenta eso. Sigamos. A ver. Dice otra pregunta,
Hermano Híjole. apóstol dice, porque si vemos a personas muertas, ¿cómo sabremos que no son espíritus inmundos? Bueno, esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que comprobar, discernir y probar a todo espíritu si es de Dios. Nosotros tenemos que llegar, se nos manifiesta algo así, se presenta un ángel. Usted tiene que probar si ese es un ángel de Dios. Pero eso no es solamente con el mundo espiritual. Me refiero al mundo espiritual de lo que no se ve. Hay que probar a los apóstoles, hay que probarlos. A los profetas, a los maestros, a los 5 ministerios, aún a los hermanos, hay que probarlos. Pero cuando se trata ya de una cuestión así, con mayor razón, ahí va a haber que probar. Primero, hay que hacerle algunas preguntas, ¿verdad? La Biblia dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Hay que ponerlo a confesar. Tú eres ángel del Señor, tú eres un espíritu de Dios. Jesucristo vino en carne, el Cristo eterno, el Olam, el eterno, se metió en un hombre llamado Jesús. Tú lo confiesas. Sí, bueno, ya podemos seguir platicando, pero tiene que haber un discernimiento, hermano. Esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy importante, muy interesante. Hay que discernir. Sigamos, hermano. Dice, Dios nos muestra por quienes debemos ayudar o cómo discernir si somos nosotros los que escogemos a aquellos a quien tengamos que ayudar. No, Dios lo muestra. Sigamos, porque ya se me terminaron mis 5 minutos. ¿Quiénes son los que van a resucitar cuando vengamos en la segunda venida del Señor? Los cristianos que fueron masacrados en la gran tribulación. Sigamos. No se vaya a quitar la gran tribulación. ¿Los espíritus de los justos hechos perfectos van a regresar a los cuerpos que tenían antes de dormir? Sí, pero transformados. Transformados y glorificados al final. Pero no puede ser el mismo cuerpo. Se sembró en un cuerpo corruptible y se cosecha en uno incorruptible, dice la Biblia. Entonces en eso va a resucitar. Sigamos. Hay una pregunta que entró por internet, dice, a los que se mostrarán de manera espiritual. Entiendo yo, los espíritus que regresarán, que se manifestarán a los vivos, ¿serán vistos por todos, aunque no sean cristianos? No, yo creo que primariamente va a ser alguien que tiene que ser ayudado, porque recuerden que dijimos que ni ellos sin nosotros, ni nosotros sin ellos. Entonces yo ya he tenido experiencias en algunos hermanos que no andaban bien y que se les manifestó a alguien que ellos conocían y amaban y que se regresó a regañarlos y se corrigieron. Entonces eso ya Dios lo escoge, pero yo creo, es mi creencia, que tienen que ser cristianos. Sigamos, hermano. Una pregunta siempre por internet desde Tucson. Dice, ¿qué otras obras aparte del bautismo se puede hacer por los héroes de la fe? Bueno, creo yo que el Señor habrá de decir qué cosas son las que se tienen que hacer. En el ejemplo que le puse del niño ese que no podía llegar a donde tenía que llegar, es muy obvio que se hizo una obra que no era bautizarse por él, pero que tuvo que quitarse a algo que no era adecuado, algo que era una hechicería, una brujería que le impedía llegar a donde tenía que llegar. Eso tendrá que ser más específico el Señor, si se da. Amén. Un joven que hoy tiene 18 años, desde los 8 años ha estado viendo muchos muertos que para él han sido conocidos. ¿Qué pasa con él? Hay que hablar con él, hay que platicar, hay que llevarlo a no administración necesariamente, sino que un diálogo, porque puede ser que él sea demasiado sensible y entonces hay que llevarlo, o puede ser que también hay que liberarlo, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que incluso es utilizada y jalada al mundo de las tinieblas como medium porque tienen esa facilidad. Entonces no le podemos atribuir todo a Dios, ahí hay mano peluda también. Por eso ese es un tema bien delicado que yo me arrepiento en polvo y en ceniza de haberlo abordado. Pero ni modo, ahora ya estuvo, a golpe dado no hay quite.
Dice esta pregunta: ¿por qué es válido el bautismo de la nube en los del Antiguo Testamento si allí todavía Jesús no había hecho el sacrificio de la muerte? Sí, lo que pasa es que los bautismos eran en diferentes personajes. Nosotros somos bautizados en Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 10 que ellos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Entonces, antes se unían, incluso los griegos se bautizaban, los griegos no cristianos, ni que creían en Jehová de los ejércitos, no prosélitos, se bautizaban, era una costumbre de bautizarse, porque al bautizarse uno se une a. Entonces ellos se unían a Moisés, nosotros nos unimos a Cristo, digamos, hermano. Incluso unos se unieron a Juan. Jesús no había muerto cuando eso sucedió. Por eso tenemos que recordar el tema de la doctrina de los bautismos, sabiendo que hay uno solo, pero en 7 facetas distintas. Sigamos, hermano. Dice, mi padre fue pastor y murió alejado de la congregación, murió caído. ¿Tendrá alguna oportunidad? Bueno, yo no soy el que tiene que juzgar eso, pero lo único que yo sé es que Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia y que no le debe nada a nadie, y una de las cosas para santificar a una persona es a través del servicio, según lo dice la Biblia. Pienso, habría que tener más datos de qué fue lo que sucedió y pues para poderle dar una opinión, no la realidad, porque repito, eso lo sabe Dios únicamente, ¿verdad? Uno a veces piensa, saca sus conclusiones. Si nosotros no supiéramos lo que está escrito en la Biblia respecto a los 2 ladrones que murieron a la par del Señor Jesucristo, a los 2 los mandaríamos al infierno. Pero la Biblia declara que uno no se fue al infierno, ¿verdad? Pero eso solo Dios lo sabe. Sigamos. Dice otra pregunta, tengo entendido que los muertos no tienen parte en todo lo que se hace bajo el sol, según Eclesiastés 9. Según la explicación, dice, ¿tienen razón los católicos? Bueno, me parece que son varias preguntas. Volvamos con la primera, por favor, si fueras tan amable. Dice, tengo entendido que los muertos no tienen parte en todo lo que se hace bajo el sol. Claro, paremos ahí. Ahí está hablando de este mundo. El muerto se fue y ya no tiene nada que ver en este mundo. Y por eso necesita una ayuda, si se quedó incompleto, según Hebreos 11:40. Pero la segunda parte de la pregunta, yo no sé en qué puedan tener razón los católicos. Pueden tener razón en que ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos lo creen y nosotros también. Pero ya que digamos María sea diosa, yo no creo que María sea diosa. Que haya que rezarle a santos, yo no lo creo, porque ellos están muertos. Entonces es un culto a muertos, peligrosísimo, y nosotros no tenemos que hacer eso. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que tener contacto con los muertos, de ninguna manera. Desautorizo eso en cualquier mente que haya quedado ese pensamiento. Yo lo que estoy diciendo es que si yo me acerco al monte Sión a adorar a Dios, al único Dios verdadero, ahí mismo, ahí voy a encontrar espíritus de justos hechos perfectos, desde luego sin cuerpo. Ahí los voy a ver. De hecho, a mí me ha pasado. Aquí en el púlpito me pasó una vez. Sí, señor, que yo estaba predicando de Isaías, del libro de Isaías, y se me venían unas ideas que jamás en mi vida me habían cruzado, ni se los había oído ni a mi apóstol ni a nadie. Y yo estaba feliz aquí, aleluya, y yo sentí un personaje acá, que era el que me estaba soplando, aquí de este lado, que era el que me estaba soplando lo que yo estaba diciendo, y yo miraba el versículo y me decía, eso quiere decir tal cosa. Y yo me quedé impresionado y dije, es un ángel. Y me dijo, no soy un ángel, soy Isaías. Y entonces terminé de predicar y me fui. Hermano, no estoy hablando tonterías. Delante de la presencia de Dios, que un día me va a juzgar, eso me pasó a mí. Si usted no lo, mire, si usted no lo cree, yo respeto que usted no lo crea. De veras, lo respeto. Pero le puedo asegurar que me pasó. Pero si aún así no me cree, lo sigo respetando. Pero me pasó. Sigamos. Dice, si el viviente no hace la obra por el muerto, ¿qué pasa con él?
Tiene que hacerla, hermano. Si es viviente, alcanzó una estatura en la por eso dice, si oyeres hoy la voz, no. Por eso el tema era las parejas del oír. Porque eso es lo que tiene que afinar nuestro oído. Y entonces, cuando nosotros oímos la voz del Señor, no nos podemos negar. Algún día lo vamos a ver. Híjole, ¿aquí qué hice? Bueno, ok. Sigamos pues. En el primer libro de Reyes 13:31 se relata que el profeta viejo que había desviado al profeta joven pide que lo entierren junto con el cuerpo del otro profeta para que sus huesos no fueran quemados. ¿Por qué es esto? ¿Tiene algo que ver con el tema? Tiene que ver en el sentido que esta gente no quería que su tabernáculo fuera hollado al ser quemado. Y el profeta joven dijo lo que iba a pasar. Entonces, cuando el otro se dio cuenta de todo lo que sucedió, dijo, este era un verdadero profeta. Esto va a suceder, entonces que me pongan junto con él. Para no sufrir pues el escarnio después de muerto, ¿verdad? Pero no más que eso. Sigamos. ¿Se puede retener el espíritu de una persona que murió si uno de sus familiares no lo ofrenda o no se despoja de él? No creo, pero mire, es que me pongo a pensar otras cosas, perdóneme, hermano. Me recordé de un versículo ahorita que no sé si así está, de cuando Abraham está pidiendo la sepultura de su esposa. No sé si usted se recuerda, eso debe de ser en Génesis 30 y, vamos a ver, 23, como 24, miremos. Miremoslo, porque ahí él dice algo bien interesante. Vamos a ver. Bueno, no, tiene que ser 23 entonces. Tiene que ser 23, vamos a ver. ¿Dónde? Vamos a ver. Vamos a ver, 23:1, perdonen. Vamos a ver si es como yo recuerdo, si no, pues simple y sencillamente continuamos. Y vivió Sara 127 años, estos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella, y después Abraham se levantó delante de la difunta y habló a los hijos de él diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dame en propiedad una sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta y apartarla delante de mí. Es que yo me recordaba como que decía que le hicieran misericordia a su difunta, pero parece que estoy equivocado. ¿Cómo dice el 8? Diciendo, sepulte a mi... No, pero es que él dice que le hagan misericordia a mí y a mi difunta. Así me recuerdo, lo vi. Abraham se inclinó, tierra, ruego, oigas, campo, sepultar, difunta, Señor, óyeme. No. Ok, eso debe ser una equivocación mía. Sigamos mejor. Es que se me vino ese pasaje ahorita que me estaban haciendo la pregunta, repetímela si fueras tan amable. Es cuando dice en primer libro de Reyes 13:31, el profeta viejo pide que lo entierren junto con los huesos. No, la otra. Había otra pregunta que me habían hecho cuando me desvié a este pensamiento. Porque el del profeta viejo ya lo dijimos. Que si una persona podía retener el espíritu de alguien que falleció si no lo ofrendaba o se despojaba de él o ella. Mire, yo creo que quizá sí,
quizá sí, lo puede retener y se puede enlazar su espíritu, su alma, con la del difunto. Fíjese que esto es bien interesante porque si una persona ama muchísimo al que se va, se puede quedar ligada a su alma, pero si lo odia, también. Porque el amor, digamos, el odio es antítesis del amor, pero los dos son un vínculo. El amor es el vínculo perfecto del lado de la luz. Entonces el odio es el vínculo, llamémosle así, más poderoso, iba a decir perfecto, del lado de las tinieblas. Entonces si alguien odia así, cardíaco, creo que puede retener eso en su casa o en su vida. Hola, hermano, mire, ese tema es apasionante. Yo voy a tener que orar por usted, fíjese. Sigamos. Dice esta pregunta, sabemos que el reino de los cielos es de los niños. ¿Qué pasa en el caso si algún niño fue consagrado al satanismo y murió? ¿Podrá ser incluido entre los espíritus que vendrán con el Señor? Quizá entre los espíritus que vendrán con el Señor no. Pero si el niño no tenía conciencia de lo que estaba pasando, Dios protege su inocencia. Dios protege su inocencia, porque él fue una víctima de un grupo que tenía esa aberración. Pero al espíritu y al alma de ese niño, el Señor lo protege. Sigamos. Para los niños que mueren en el vientre, ¿es posible un bautizo? Bueno, mi apóstol decía que ellos estaban bautizados en el líquido amniótico, que ellos estaban metidos dentro de agua y que estaban ahí bautizados. Sigamos. Eso decía mi apóstol. Yo respeto mucho a mi apóstol. Dice esta pregunta, tenía un hermano que ya había aceptado al Señor, era bautizado, pero se suicidó. Mi hermana menor, mucho tiempo después de eso, lo vio llorando en el cuarto de ella. ¿Qué pasará con él? ¿Se habrá salvado? Yo creo que sí se salvó, pero está limitado en sus galardones. ¿Por qué creo que sí se pudo haber salvado? Porque Dios... Mire, para que alguien se suicide, ese tal que se suicidó tiene que haber sido empujado por espíritus inmundos. Por lo tanto, él no va a ser juzgado tanto por haberse suicidado, sino que va a ser juzgado por haberle permitido a los espíritus inmundos hacer lo que hicieron con él. Entonces su pena no es de perdición. ¿Por qué digo esto? Porque Sansón se suicidó. Dijo, muera yo con los filisteos, y destruyó el templo. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, es un héroe de la fe. Entonces, claro que esta no es una invitación para que usted diga, me suicido con un banano. ¡Pau! Reprendemos eso en el nombre de Jesús. Pero yo logro ver así en la Biblia que hay cosas que uno da por sentado. No, esto es así. Y Dios le dice, no, si vos no sos el que sabes, vos tenés que aprender, mano. Bueno, no nos dice mano, hijo. Sigamos. ¿A qué edad se puede bautizar un niño? Mi hijo tiene 7 años y se quiere bautizar. Bueno, eso tendríamos que ver si el muchacho está consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque no bautizamos niños, bautizamos cristianos. Amén. ¿Verdad? Entonces, si el niño es cristiano, verdadero, genuino, y tiene concepto de lo que está pasando, o si habla en lengua, si fue en el Espíritu Santo, ¿por qué vamos a impedir el agua si el Señor ya lo llenó? Como dice Hechos 10:40, ¿va? Entonces, ahí habría que bautizarlo. Así que no se puede decir, hagamos esto con todos los niños de 7 años, ¿se pueden bautizar? No, tiene que ser cada caso en especial. Sigamos, hermano. En relación con el ejemplo que usted ponía del pastor que ministró en México a ¿Cómo una no? persona, pregunta a alguien cómo se puede explicar entonces el pasaje de Lucas 16:26,
cuando se está hablando de la parábola del rico y Lázaro, y que Abraham le dice al rico que hay una cima que los divide y que nadie puede pasar de un lugar a otro. Sí, lo que pasa es que ese es el lugar, digamos, intermedio, final para determinado tiempo. Pero este muchacho no había llegado ni siquiera ahí. No, él no había traspasado eso. Por eso regresó a la casa de su abuela y se metió en el cardíaco. Sigamos. La calle donde tú y yo reprendemos otra vez. Dice esta pregunta: los que no fueron bautizados en Moisés, como David, Salomón, Isaías, etcétera, ¿cómo llegarán a ser perfectos? ¡Ja! Ese es otro argumento teológico más contundente de lo que le estoy diciendo. Porque la Biblia dice en el libro de Lucas que todos ellos van a ser hijos hasta la resurrección. Ellos no pueden ser hijos, y ustedes ya. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Pero todos ellos murieron y están a la espera de la resurrección para ser llamados hijos. Y por eso tiene que haber una intervención de los vivientes. Sigamos, hermano. Hay una pregunta acá que dice: hace algunos años un profeta lo puso a usted al frente e hizo pasar a varios hermanos diciendo que estábamos siendo bautizados en usted. ¿Cómo se explica esto? Es algo simbólico en lo que se está diciendo en la misma visión. En la misma visión de Dios y no la mía. Renuncio en nombre de Jesús a que usted esté bautizado en mis cosas, porque, hermano, tengo cosas buenas, pero también tengo cosas malas. Entonces yo lo que quiero para usted es lo bueno. Yo no voy a andar a usted chapoteándole mis cosas malas, de ninguna manera. Entonces, en la visión que Dios me dio, en el Espíritu de Dios que Él me dio, eso recíbalo usted también, en lo que venga de Dios. Ahora, lo mío propio, pues es mío propio. Él va a tener que arrancar cosas que no son buenas de mí, pero yo no quiero las cosas que no son buenas para usted. Por eso es que yo no ministro mi espíritu. Yo ministro el Espíritu de Dios que está en mí, no mi espíritu. Amén, sigamos. Yo temo a Dios, hermano. Yo sé que yo podría ministrar eso, pero Dios me lo cobraría. Yo prefiero ministrar el Espíritu de Dios que está en mí para usted. Todo lo bueno de Dios que también me dé a mí, se lo dé a usted. Pero las chaquirrias espirituales que yo tenga, que ni se le acerquen a usted. Sigamos, hermano. ¿Los espíritus inmundos o demonios pueden tomar forma de personas que ya fallecieron? Sí, pueden, por eso hay que discernirlos. Sigamos. Pregunta una persona acá, dice: mi suegra fue espiritista, pero luego recibió al Señor. Después de algún tiempo se apartó totalmente, pero en la casa se sienten cosas extrañas. ¿Tiene que ver esto con espíritus que ella invocaba? Absolutamente. Absolutamente, ese es un campo minado, ¿verdad? Y habría que orar y tomar autoridad para que eso pues termine. Sigamos. Es que conocieron ellos las profundidades de Satanás, por eso dice la Biblia: bienaventurados los que no conocieron las profundidades de Satanás. Mire, hermano, bienaventurado usted que nunca se echó un trago, ni se echó una cerveza, ni fumó, ni de la cancha, ni de la otra. Y bienaventurado usted que sus travesuras eran, qué sé yo, robarle un lápiz a un compañero. Bienaventurado usted que nunca conoció ni un centro blanco, ni negro, ni gris, ni nada. Bienaventurado. Que llegaron acá y así, y que todavía cuando alguien cuenta un pecado dice, ¿qué? Y se queda todo asombrado. Y eso pasa, pues. Bienaventurado usted, hermano. Pero aquellos que conocieron las profundidades de Satanás y el pecado en su profundidad, es una administración de toda la vida, hombre. Aunque la Biblia, gracias a Dios, dice: estas cosas erais algunos de vosotros, pero habéis sido lavados por su sangre en el nombre del Señor Jesucristo, habéis sido santificados y por el Espíritu Santo. Sigamos, hermano.
¿Cómo se entiende el versículo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado? Dice la pregunta acá. Así como lo estoy diciendo, porque ahí dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es un grupo. El que no creyere será condenado. Ese es otro grupo. ¿Y el que sí creyó y no se bautizó? ¿Y el que sí se bautizó y nunca creyó? Son 4 grupos. Sigamos pues. ¿Qué trato existe atrás del velo para el que no se bautizó en agua? Bueno, podría ser el que estamos diciendo en 1 Corintios 15:29. Sigamos. Dice esta pregunta, Abraham dice al rico, en la parábola de Lucas 16, que sus hermanos tienen la ley y los profetas para ser salvos y no se salvarán si Lázaro o algún muerto se lo advierte. ¿Qué aplicación tiene esto? Bueno, ahí está hablando claro, claro para mí, pero sí, como dice el hermano, es una parábola, que ellos no se iban a salvar si alguien moría y resucitaba, si un muerto les llegaba a hablar, resucitado. Y ese es Jesús. Porque si no creyeron a la ley y a los profetas, no van a creer en Jesús. Porque la ley y los profetas dan testimonio de Jesús. Entonces, si no creían a la ley y a los profetas, no iban a creer en Jesús, ni su muerte y su resurrección. Y el que no cree en eso, es Jamik. Sigamos. ¿Cómo vamos de preguntas? Porque de veras, mis 5 minutos ya se terminaron. Hay varias preguntas repetidas en donde consultan casos personales que yo sugiero que tal vez se acerquen mejor y abordar en detalle. Háganme el favor de acercarse con los pastores. Ellos han sido ministrados en todo esto y ellos, y si tienen alguna duda, ellos se van a abocar a mí, ¿verdad? Y si yo tengo alguna duda, pues hermano, amén. Sigamos. Tal vez hay una pregunta típica tal vez de este tema. Ya sé cuál. ¿Qué espíritu es el que se le presentó a Saúl por medio de la pitonisa? Yo creo que Samuel. era Samuel. ¿Pero por qué si era pitonisa? Sí, pero hermano, Dios es soberano. Entonces, yo al analizar ese caso, porque esa no es la primera vez que lo preguntan, desde que tengo uso de razón teológica, se lo preguntaban a mi apóstol, me lo han preguntado a mí, y al analizar diferentes puntos, digo yo, ese era el espíritu de Samuel. En primer lugar, porque ella se asusta. Ella no estaba acostumbrada a eso. Ella estaba acostumbrada a demonios. Y cuando ve subir a Samuel, se asusta y reconoce que el que estaba ahí era Saúl. Y le dice: ¿por qué me engañaste? Y entonces el otro le pregunta: ¿por qué? ¿Qué estás viendo? Pues veo, dice la palabra hebrea, Elohim, que suben. Veo dioses que suben. Ella no estaba acostumbrada a ver eso. Entonces lo que ella vio sí era a Samuel. Y ahí hermano, ahí por poco se muere la mujer. Entonces, sigamos. O ya no hay. Ve que pocas dudas, gracias a Dios. No entraron por internet, o los hermanos las clasificaron súper bien. La última. Hay algunas de las que entraron que dice que si se deben de bautizar por sus familiares que ya fallecieron, que no se bautizaron. Esas son las que decimos que por favor se aboquen con los pastores y con los que los pastores puedan designar. En algún momento los pastores pueden decir: fulano tiene conocimiento de esto, atiéndelo. Pero no con cualquier hermano, por favor, se lo ruego. Sigamos, hermano. Apóstol, preguntan por medio de Facebook si es posible aceptar al Señor Jesús de nuevo por alguien que no había aceptado al Señor Jesús. No, esa es una decisión personal. Tremendo,
quisiéramos eso. Eso lo dijo el apóstol Pablo, que él mismo quisiera ser relegado para que sus hermanos, los judíos, entraran, pero no se puede, no se puede. El alma que pecare, esa morirá. Ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Amén. La última dice, mi hermano murió hace 2 años, a mi mami le han profetizado profetas que debe dejar esa gran tristeza. ¿Ella está reteniendo el espíritu de él? ¿Ella lo puede dejar ir? ¿Es así? No necesariamente que lo tenga, que lo esté retenido, pero sí es necesario que lo deje ir. Hermano, si no lo deja ir, su vida va a ser muy triste. Tiene que darle gracias a Dios por el tiempo que se lo dejó. Yo sé que eso es duro, pero tiene que hacerlo y decir, bueno, me lo dio, gracias Señor, y te lo devuelvo, lo ofrendo, y ahí está, y ayúdame a seguir viviendo. Yo sé que eso ha de ser muy duro, pero lo debe de hacer hasta que ya no lo llore más. Hasta que, mire, yo he conocido gente, hermano, que en ese dolor el Señor ha permitido que la persona que se fue regrese para decirle que deje de estar molestando o para consolarla. Esposas de pastores que Dios llegó y le habló de una manera contundente a través del muchacho, y ya tranquila se quedaron, lo entregaron. Sí, hermano. Allá viene otra, mira. Vamos a ver. Va, la última, porque no, como todavía son las 9 y mañana hay feriado. ¿Sí hay feriado? No, no hay feriado, hermano. Pero ya vamos, mañana a 5:30 de la mañana, hermanos, ¿verdad? Oramos y Señor, por favor, ayúdanos. ¿Ya no hay? ¿Ya? ¿Qué era esa? Vamos a ver, dice, hermano, mi hijo pequeño cuando tenía 30 días de nacido fue tenido boca abajo, dice. Alguien no me dejaba recogerlo, pero al mismo momento de lo ocurrido mi hijo grande estaba dormido. Vio un personaje negro con una bolsa hacia arriba del techo. Antes de que esa manera, en ese momento murió la abuelita de mi esposo. Y él le dijo a una voz, no quites esa tristeza, me llenas de felicidad. No entiendo, tal vez deberíamos Mi hijo pide bautizarse, dice. ¿Sabes qué, Tony? No. Miremos bien, saquemos lo que la hermanita o hermanito dijo, y para posteriormente atenderlo, que se acerquen contigo y que te lo expliquen mejor. Hay una pregunta en Facebook. Apóstol, preguntan, según Judas 1:9, ¿por qué disputaban el cuerpo de Moisés? ¿Tendrá que ver esto con el tema? ¿Podría explicarme, por favor? Sí, absolutamente, porque el diablo quería hacer algo con el cuerpo del que ya había muerto, para tal vez un zombie o algo así. Recuérdese, está la historia del Cid Campeador, que peleando las batallas en donde estaban en la recuperación de España en contra de los moros o musulmanes. Usted se recuerda, ¿verdad?, que nos enseñaron en historia que los musulmanes estuvieron 700 años sojuzgando España. Pero es que nosotros tenemos costumbres árabes y palabras árabes, como ojalá, que es una invocación a Alá que no la deberíamos decir. Bueno, pero por otro lado, entonces el Cid Campeador se murió y entonces lo amarraron al caballo y lo sentaron. Cuando los musulmanes vieron que al que habían matado estaba vivo, se rindieron. Se desfallecieron. Entonces, para tomar ese ejemplo, si hubieran agarrado a Moisés, el diablo, y se hubiera presentado a Israel, ahí se destruye Israel. Entonces Dios mandó a sus potestades para que pelearan, y él mismo enterró a Moisés, y nadie sabe dónde. ¡Ja! Tremendo eso, hermano. Bueno, ¿saben qué? He dicho. Caso cerrado. Denle un aplauso al Rey bendito y vamos a orar, que Dios nos ayude. Y bueno, yo traía un tema que ya no se dio, pero Dios sabrá por qué.
Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu revelación llegue poderosa sobre nosotros, Señor, para que podamos comprender la profundidad, no nos quedemos en la orilla, sino que vayamos a la profundidad, y en esa profundidad, Señor, podamos obtener los misterios, los secretos, lo que tú has dado permiso para que nosotros conozcamos, Señor. Y si estás desclasificando algún secreto tuyo, Señor, para convertirlo en misterio, y quieres que este sea el tiempo que tú prometiste, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, y que venga sobre nuestra vida, lo aceptamos, lo recibimos en el nombre poderoso, maravilloso, extraordinario, en el nombre santo, glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, cualquier duda que todavía esté alrededor de nuestra mente, pululando sobre nuestra alma, en tu palabra y en tu espíritu, en los sueños, Señor, en nuestra meditación, permite que se aclaren. Permite, Padre, que nosotros estemos fundamentados siempre en la sana doctrina, que no nos desviemos ni un ápice, aun cuando tengamos que explicar estos temas tan peligrosos, tan delicados, Señor, por que muchos corazones puedan estarle dando pues otro matiz. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy y permite que esta palabra se asiente en nuestros corazones y que permanezca lo tuyo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Vamos a orar por gente que todavía está pidiendo cobertura a pesar de lo que acaban de oír. Alejandro Rosales, y vamos a presentar a Alexis Herarlel Gómez Jacinto, y vamos a orar por la hermana Zoila Ramírez, que va de viaje a la ciudad de Dallas. Si se acercan los hermanos, por favor, se los voy a agradecer y vamos a orar de una vez. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Alejandro Rosales. Estamos extendiendo el manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral, magistral sobre su vida, Señor, rogándote que tú testifiques con nosotros, cubriéndolo y protegiéndolo. Bendecimos, Señor, a este bebé, Alexis Herarle Gómez Jacinto. Le bendecimos. Enviamos a nuestra hermana Zoila Ramírez allá a la ciudad de Dallas, allá con sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, y también con el apóstol Raúl, para que él pueda bendecirla y atenderla. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Llévanos a cada uno de nosotros a nuestra casa, a nuestro lugar de reposo, Señor, con alegría, con gozo, con júbilo, con protección divina. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor y permite que mi hermana pueda finalizar con esta oración, este culto. Gloria a Dios. Después de tan bendecido servicio, hermanos, yo les agradecería que antes de irse me acompañen a orar por todas las peticiones que ustedes mismos han presentado delante del Señor. Peticiones por sanidad, por trabajo, acción de gracias a Dios por oraciones respondidas. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecerte este día, Señor, que tú nos has dado abundancia de palabra. Ponemos estas peticiones delante de tu presencia para que tus ojos, Señor, las escudriñen, las lean y conforme tu voluntad sean respondidas. Gracias, Padre, guárdanos en completa paz. Acompáñenos a nuestra casa, Señor, y que tengamos un inicio de semana, Señor, entregado a tus pies. En el nombre de Jesús, amén. En lo que van saliendo, mis hermanos, tenemos unos anuncios. Pueden inscribirse en la 21 promoción de Escuela de Evangelismo. Se inicia este jueves 11 de julio. Los hermanos nos pueden ayudar a recoger las sillas del anexo de mi lado derecho, por favor. Suplicamos también a todos los hermanos que tengan sus vehículos
En los parqueos, los que tengan en las salidas, que puedan apresurarse para que los demás hermanos puedan irse con la paz de Dios. El departamento de servidores hace la invitación a los hermanos que deseen servir. Los que anhelen servir pueden anotarse en la entrada principal de la iglesia. Si eres editor de video y te gustaría servir en Rema TV, acércate a la oficina pastoral para obtener más información.